A 50 años de distancia, ¿quién puede explicar la barbarie? Centenares, si no es que miles de estudiantes, románticamente, tocaron el cielo con su llamado a la libertad. Un grito libertario que corrió como reguero de pólvora, y nuestro país, con una juventud ávida de justicia, no podía mantenerse al margen de un movimiento de orden mundial. La respuesta brutal, asesina y represora, a 50 años de distancia, aún no se alcanza a comprender. Este es Tlatelolco, la respuesta absurda, en voz de otro de sus protagonistas, Jorge Meléndez Preciado. Soy Jorge Meléndez Preciado, activista del movimiento estudiantil de 1968, y estoy con ustedes en este programa Reencuentro con México. Estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Jorge Meléndez nació en la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1944. Un joven que el 2 de octubre salvó la vida y luego de permanecer en el famoso Palacio Negro de Lecumberri, fue exiliado a la Unión Soviética. Jorge Meléndez Preciado, ¿cómo viviste aquel 2 de octubre del 68? Muy trágica y angustiantemente. Trágicamente porque vi salir camiones donde llevaban cuerpos. Ahora se dice, según investigaciones diversas de la Fiscalía Especial de Crímenes del Pasado que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, y algunas estimaciones de un laboratorio que tiene una periodista, Kate Doll, que fueron 68 muertos en Tlatelolco. Yo creo que fueron más. Yo vi salir camiones cargados de muertos, cuando menos entre 8 y 10 camiones con cadáveres. Eso no solamente yo lo vi, sino lo asegura un compañero periodista, José Reveles, que estuvo en la plaza todo el tiempo. Yo llegué y vi salir los camiones. El olor a pólvora se extendía por calles y calles y calles y calles, podríamos decir, de Garibaldi, llegaba hasta la colonia industrial y toda lo que se llama Manuel González, hasta el puente de Tlatelolco, y más allá de la parte que va al poniente, etcétera. Era un olor a pólvora terrible. O sea que se dispararon una serie de armas, pistolas los del famoso Batallón Olimpia y del Guante Blanco, rifles de francotiradores que estaban días antes ya apostados en los edificios de Tlatelolco, y armas de grueso calibre. Hay que recordar que en aquellos años las armas no son como las actuales, que son de una precisión y con un tiro muy corto, sino eran armas, hasta una escuadra, una 45, pues eran balas que destrozaban las cosas. Por lo tanto, ahí hubo una masacre que ahora se está cuantificando, pero que creo que se debe de seguir cuantificando, porque los números que yo he visto oficiales de algunos lugares me parece que no son los exactos. A 50 años de distancia, ¿estas heridas no han cerrado? No, definitivamente que no. Por eso nosotros reeditamos un libro, que es este, que te voy a regalar, que se llama Asalto al Cielo, lo que no se ha dicho del 68. ¿Qué es lo que no se ha dicho? Lo que no se ha dicho del 68 es que, aparte del 2 de octubre, fue un movimiento mundial de liberación, tanto en Europa como en los países socialistas, como en los países capitalistas. ¿Qué más no se ha dicho? No se ha dicho, por ejemplo, con precisión,
¿quiénes organizaron esto? Se ha ido desentrañando esto y con precisión los que organizaron esto fueron Díaz Ordaz y Luis Echeverría, porque ellos tenían los mandos del ejército, los mandos del Estado Mayor Presidencial, los mandos de la Dirección Federal de Seguridad, que participó, los del Guante Blanco eran de la Dirección Federal de Seguridad. No se ha dicho el papel también de Fernando Gutiérrez Barrios, que estaba ya ahí metido en los servicios supuestamente de inteligencia. No se ha dicho exactamente cuántos muertos hubo, en dónde están muchos de ellos. Se ha ido descubriendo poco a poco eso. ¿Por qué prohibieron tu libro? ¿Está vetado este libro? Está vetado y por eso, qué bueno que me lo preguntas. Nosotros hicimos este libro hace 20 años. La primera edición es esta. Y para conmemorar los 50 años, le propusimos al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, el señor Alfonso Esparza Ortiz, que hiciera una nueva edición corregida y aumentada, que se llama Rememorando el 68. Y que en lugar de vender el libro, se lo regalara a cada uno de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores de la UAP. Aceptó, se firmó un contrato. Nosotros, los autores del libro, cedimos nuestros derechos gratuitamente porque se iba a regalar el libro. Y al hacer todo el proceso, el señor rector incluso hizo la presentación que viene aquí, firmó el contrato, sacó el ISBN, que es lo que te permite circular, y cuando llegó la factura e iba a distribuirse el libro, él dijo, no, ya no lo hago. ¿Pero por qué? Si usted es parte del libro, si usted firmó los contratos y demás. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Estamos exigiendo al rector, de ahí al gobernador de Puebla, que este libro se reparta. Nosotros no vamos a sacar ninguna utilidad. ¿Por qué tienen miedo que se lea lo que tiene este libro? Justamente porque trae ese tipo de cosas que te platiqué antes y por la propia masacre. Viene toda una serie de descripciones sobre, no solamente sobre México, sino los movimientos de liberación en América Latina, en África, es decir, un contexto internacional que te permite ver qué fue el movimiento de 68. ¿No se aprovecharon de esto para hacerse propaganda política? Seguramente sí, porque así son los políticos, eso sí no lo podemos negar. Los políticos utilizan cualquier cosa, una tragedia o un festejo, para hacerse propaganda a ellos, eso es clarísimo. Uno de los que se hizo propaganda es el señor Porfirio Muñoz Ledo. Y el señor Porfirio Muñoz Ledo, recordemos, fue un apologista de Díaz Ordaz. Entonces, él presidió la sesión en donde se le daba una disculpa pública a todos los que estuvieron en el movimiento, que antes fueron satanizados, apresados o salieron del país por esa necesidad. Yo tuve que salir a la Unión Soviética en el año del 69 porque participé en el movimiento y después me andaban siguiendo los pasos. Decían que yo era el enlace entre los presos políticos y el Partido Comunista del que yo era militante. Yo estuve viviendo 9 meses en la Patricio Lumumba, en una universidad. ¿Exiliado? Exiliado, hasta que llegó Luis Echeverría, hizo la amnistía, entonces yo ya regresé. Vamos a unos mensajes y continuemos contigo. Estamos con Jorge Meléndez Preciado, activista en el movimiento estudiantil de 1968.
Meléndez Preciado se inició como líder estudiantil desde el bachillerato. De la Prepa 7 llegó a la Facultad de Economía de la UNAM y se incorporó al movimiento del Consejo Nacional de Huelga. Jorge, ¿cómo lograste escapar de las balas y salvar tu vida? Bueno, es que cuando yo llegué ya estaba la balacera, entonces yo rodeé por todo lo que ya era un cerco militar. Entonces yo no estuve en el centro del asunto, sino yo llegué y empecé a rodear todo para entrar, porque ya se olía a pólvora, y entonces di todo un rodeo alrededor, pues serían como un cerco de varios kilómetros, no sé decir de cuántos, y traté de entrar justamente para auxiliar a mis compañeros, pero pues era imposible. ¿Nunca sospecharon ustedes, Jorge, los estudiantes, que iban a ser víctimas de una trampa? No, de trampa no. Pensábamos que los soldados que se veían y los granaderos, todos, iban a acercar a la gente que estaba ahí y se le iban a llevar presa, como había sucedido en algunas otras ocasiones. Aunque ya había habido enfrentamientos, por ejemplo, los enfrentamientos de agosto en el Instituto Politécnico Nacional con los soldados y con los granaderos, fueron enfrentamientos donde hubo bastantes muertos, pocos, pero hubo. Pero no pensábamos que fuera eso, una trampa. El Consejo Nacional de Huelga tuvo un olfato ahí y dijo, no vamos a ir todos a esa manifestación porque nos van a detener. Entonces que vaya la mitad del Consejo Nacional de Huelga. Abajo dispararon algunos muchachos, eso es cierto, y aquí se dice en este libro, en un testimonio de Jorge Poe Hurtado. Jorge Poe Hurtado fue un exjugador de fútbol americano del Politécnico. Cuando empieza el movimiento, Jorge Poe se incorpora en una brigada a jugadores de fútbol americano. Y lo que hacen al principio es golpear a policías que traían pistola y quitarles las pistolas. Y dice Jorge Poe Hurtado, por eso lo que no se ha dicho del 68, está el testimonio de Jorge Poe Hurtado, en donde dice, una brigada de 5 compañeros que traíamos pistolas, cuando vimos la batalla campal, sacamos las pistolas y empezamos a disparar contra los policías. Entonces sí hubo, pero no era organizado por el Consejo Nacional de Huelga, que no permitía que se hiciera eso. ¿Lloraste por el 68? No en ese momento, ¿Y ahora? Porque sí he llorado varias veces, incluso haciendo programas se me ha quebrado la voz y casi se me salen las lágrimas, porque es un sentimiento de decir, ¿por qué si estábamos haciendo un movimiento pacífico y pedíamos en un pliego petitorio 6 demandas que eran muy fáciles de cumplir? La desaparición de los artículos de disolución social, los artículos del 145, libertad de expresión, libertad de los presos políticos. Antes del movimiento, incluso yo participé en una huelga de hambre a favor de Demetrio Vallejo y Valentín Campa para que los sacaran de prisión, etc. Entonces dice uno, pero si yo estaba pidiendo una mejora para mi país, ¿por qué nos hacen esto? ¿No? Si vemos, en todos los países del mundo hubo represión y hubo muertos, en Francia misma, pero no hubo una masacre de tal tamaño. Entonces, en Checoslovaquia, que entró las tropas soviéticas en 68, que destituyeron a Alexander Dubček y a Otto Schick, que eran los reformistas, hubo 3 muertos. Entrando los tanques del Pacto de Varsovia, no solamente de la Unión Soviética, de Bulgaria, de Polonia y demás. Y entonces dice uno, pues México es un país, como decía Octavio Paz, en donde la muerte nos ronda todos los días, ¿no? Y por eso quizás esa masacre tan brutal, descomunal, que no hubo en ningún lugar del mundo.
Ese es uno de los asuntos que estamos queriendo poner puntualmente para que no vuelva a ocurrir. Solamente reconociendo con plenitud lo que pasó, no volverá a ocurrir. ¿La viste cerca? Pues incluso en los recuentos que hacemos, hubo compañeros que murieron haciendo pintas. Yo volanteé camiones, hice pintas, hice mítines en mercado y todo eso, y después uno se daba cuenta que sí, en ese momento, como es joven, uno no tiene conciencia, y por más que le digan a uno los papás, no te metes en esto, no vayas allá. Mis padres hasta eso no me reprimieron en eso, pero sí me decían, ten mucho cuidado, demás, sobre todo después de la manifestación que encabezó Barrosierra. Ahí ya empezó a aparecer el ejército, y yo supe que estaba el ejército alrededor por un cuñado mío que se llamó Armando Barriguete. Él estudió en el colegio militar, pero hizo una huelga de hambre y lo corrieron. Sin embargo, muchos de sus amigos son miembros del ejército y estuvieron en el Estado Mayor Presidencial. Y entonces este cuñado, después de la manifestación de Barrosierra, me dijo, ten cuidado, me decía a mí el negro, ten cuidado, negrito, porque ya sacaron al ejército de los cuarteles y están vigilando muchos lugares, supuestamente porque nosotros íbamos a poner bombas en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y todo eso, que salieron en muchos periódicos. Los estudiantes atacaron instalaciones, tal. Eso, por ejemplo, lo traemos aquí y se ha dicho poco. Es decir, se fue creando un clima en contra de los estudiantes tremendo. Y el ejército estuvo desplegado desde siempre para tratar de intervenir hasta que se hizo esa masacre. Entonces, sí, yo tenía cierto miedo, pero como éramos decenas de miles los que participábamos en estas cosas, y veía uno por primera vez participando activísimamente a las muchachas que antes ni siquiera iban a bailes a gogó o usaban minifalda, se desplegaron por toda la ciudad haciendo reparto de volantes, quedándose incluso en las noches a la vigilancia de las escuelas, etc. Entonces, pues el temor que tenía uno era poco ante esa efervescencia juvenil que había no solamente en México, sino en el mundo. Vamos a otros mensajes y regresamos. Estamos con Jorge Meléndez Preciado, líder del movimiento estudiantil del 68. Jorge Meléndez Preciado fue exiliado a la Unión Soviética, donde permaneció casi un año. A su regreso, se afilió al Partido Comunista Mexicano, que lo postuló como diputado federal. ¿El 68 hizo un antes y un después? Totalmente. Hay un antes del 68 y un después del 68, y obviamente el antes y el después no fue una línea recta, sino fue una especie de montaña rusa, ¿no? Con subidas y bajadas, hasta que llegamos a este momento en donde hay una mayor posibilidad de hacer muchas cosas por todos los que quieran. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, a pesar de que estudié economía, soy periodista, y yo veo saliendo de mi clase a 2 hombres besándose, a 2 mujeres besándose, y nadie dice nada. Antes, ¿qué podíamos hacer? Si yo iba con mi novia al cine y le daba un beso, me sacaban del cine y me podían remitir a una delegación por faltas a la moral. Entonces hay una apertura en todos los órdenes de la vida. Además de muertos y heridos, ¿qué nos deja el 68? Nos deja
una organización de los estudiantes para seguir luchando, nos deja una ansia y una idea de que es necesario cambiar las cosas a pesar de estos muertos y heridos, nos deja una movilización en muchos lugares que después continúa el 10 de junio de 1971, nos deja la necesidad de los políticos de abrirse un poco más, la clase política también era muy cerrada, nos deja una libertad más amplia de expresión. Hay que recordar que después de eso viene incluso un golpe al periódico Excelsior y empiezan a nacer una serie de publicaciones, es decir, el golpe en 76 a Excelsior es, por decirlo de mi manera periodística, otro tlatelolcazo, pero lejos de que la gente se calle, empiezan a surgir el 1+1, Proceso, diferentes revistas, etcétera, y nos deja el deseo de que ahora podamos transitar por muchos lugares, hacer muchas cuestiones que antes no se podían. Antes no se podía hacer ni siquiera un festival como se hizo después en Avándaro, porque fue censurado en toda la prensa, etcétera, y ahora hay libertad para muchísimas cosas más. ¿Qué opinas de quienes usaron como trampolín el movimiento del 68 para obtener puestos políticos? Pues que fueron muy pequeñitos en su concepción. Yo después de 68, que salí exiliado y regresé, volví a mi trabajo, volví a dar clases, tengo 45 años dando clases en la universidad, volví a mis actividades periodísticas, he pasado por muchos periódicos, en algunos me han corrido, etcétera, pero sigo levantando esos ideales que a mí me forjaron, y los que se metieron a ser funcionarios públicos, algunos incluso después se hicieron furibundamente salinistas, terminaron en Sedesol o en Pronasol, que se llamaba entonces, etcétera, pues me daban mucha pena. ¿Cómo recuerdas a tus amigos, a tus compañeros de lucha que murieron en el 68? Con un gran cariño, les he dedicado páginas, libros y demás, con un gran respeto y con un gran hasta amor. Y a los otros los veo, a veces los saludo, a veces no tengo ni ganas de saludarlos, pero los que en realidad siguen adelante en su camino, algunos amigos que se fueron a la guerrilla y que los mataron, pues yo los respeto mucho, a pesar de que yo no me fui, y yo dije, no, ese no es el camino, y no porque fuera iluminado, sino porque yo no pensaba que por ahí era la vía mexicana a la transformación. Fue una vía muy lenta, de muchos decenios, pero aquí estamos transformando este país. ¿Las balas mataron los ideales del 68? Jamás. Las balas no matan los ideales de la gente. Lo que hacen las balas a veces es matar a la gente, asustar a muchas, intimidar a otra, pero los esfuerzos libertarios ahí están. Están en México y estuvieron en los países. Cuando yo estuve en la Unión Soviética dije, esto no es el socialismo que planteaban los teóricos. Estos son estados totalitarios. Y yo en la Unión Soviética me enfrenté varias veces al rector de la universidad porque quisimos en alguna ocasión hacer algo que se llamaba un domingo rojo, que era servir de albañiles, le pagaban a uno, de ahí comprar unas cámaras para enviarlas a México y que tuviera dinero la gente que estaba luchando. Y nos prohibió el rector de la universidad hacer ese domingo rojo, y yo me le enfrenté y le dije, expúlseme, pero usted es un autoritario, usted no es comunista, usted es un tirano igual que Stalin. No me expulsaron, pero me parece que hay que rebelarse a todas esas opresiones, llámese socialismo, llámese comunismo, llámese capitalismo. ¿De qué te arrepientes en torno al 68? De no haber sido miembro
del Consejo Nacional de Huelga. Es de lo único que me arrepiento, pero eso no estaba en mis manos. Pero a mí me hubiera gustado estar en las grandes discusiones. Participé como oyente en una, y eran unas discusiones muy importantes porque estaban también los profesores de la coalición de profesores, estaba Elie de Gortari, que para mí es un ídolo porque era físico, filósofo y lingüista, poco recordado ahora, tío de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, era miembro del Partido Comunista. Estaba Eberto Castillo, estaba Fausto Trejo y estaban muchos otros profesores brillantísimos con los que podía uno discutir abiertamente. Yo lo pude hacer en economía porque tuvimos una comisión mixta en donde tomábamos los acuerdos. Si tuvieras aquí enfrente a Gustavo Díaz Ordaz, ¿qué le dirías? Lo que he dicho siempre, que es un hombre acomplejado, un mediocre, un canalla y un cínico, porque no tenía el valor para enfrentarse a las cosas, sino utilizaba a otros para hacer sus designios. Alguien tiene el valor, como lo tuvo el rector Graue, que no soy amigo de él y lo he criticado, cuando el movimiento en Azcapotzalco tuvo el valor de ir a Azcapotzalco, sentarse y decir: vamos a discutir qué está pasando aquí. Ese es un hombre íntegro. El otro, pues era el perro que le ladraba a Irma Serrano. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima. Estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.